el costo por financiamiento. Si recuerdan, los análisis de precios unitarios se integran por el costo directo, que es donde entra el costo de materiales, mano de obra, maquinaria y herramienta menor. Pero también se integra por el costo indirecto, que quedamos que eran todos los gastos que no intervienen directamente en la ejecución de los trabajos, pero que se requieren para la supervisión, organización, coordinación y que el proyecto se termine en tiempo, ¿no? Y costo. Entonces, ese sería el costo indirecto, pero la ley de obras públicas le da la oportunidad al contratista de cobrar un costo financiero. ¿Cómo un costo financiero? Cuando se hagan de cuenta que cuando se inician las obras, la ley de obras públicas puede, o sea, le da permiso a la dependencia de dar un anticipo del importe, o sea, un porcentaje del importe total del contrato. O sea, a la licitante ganadora, la empresa ganadora, a veces, si las bases de licitación dice, le pueden dar el 10%, el 20% o hasta el 30% del importe del contrato al inicio. Ese es el anticipo, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Si una empresa ganó con un importe de 10, 15 millones de pesos o 10 millones de pesos una obra, entonces si las bases de licitación decían que le iban a dar el 30% de anticipo, entonces ¿cuánto dinero le darán? 30% de 10 millones, 3 millones, ¿no? Entonces, al inicio o sea, al primer día que inicie la obra, le habrán tenido que hacer una transferencia por 3 millones. ¿Sí? Entonces la empresa empieza a trabajar con esos 3 millones de pesos, empieza a comprar materiales, a colocar sus oficinas, a rentar la maquinaria que tenga que rentar, a tener al personal. Entonces va avanzando la obra, ¿no? Con esos 3 millones que le dieron al principio. Pero llega el momento en que ese anticipo se le va a terminar y no le habrán pagado aún las estimaciones. ¿Por qué? Porque hay tiempos de espera. Ahorita vamos a ver, ¿no? De acuerdo a la ley. Hay tiempos de espera. O sea, hagan de cuenta, ¿no? Que la obra empezó el 1 de febrero, ¿no? Entonces, el 1 de febrero le dieron su anticipo. Entonces, pero lo que ejecutó del 1 de febrero al 29 o al 28 de febrero, la obra que ejecutó, se la van a pagar casi 2 meses después. ¿Por qué? Porque tiene que firmar el supervisor, porque tiene que revisar el residente de la dependencia, porque tiene que pasar a cierta área donde tienen que revisar, porque tiene 20 días la dependencia para pagarle después de que entrega estimación y factura, de acuerdo a la ley, ¿no? Entonces, así va pasando el tiempo y llega el momento en que la dependencia ya no tiene, la contratista ya no tiene dinero de los 3 millones que le dieron el anticipo. Entonces, ¿qué tiene que hacer para seguir avanzando y que no lo sancionen? ¿Qué tendrá que hacer? ¿Qué hagan ustedes? Tienen que seguir avanzando en la obra, ¿eh? No hay pretexto de que, pues bueno, ya se me acabó el dinero, ya se me acabó el anticipo que el cliente me dio, entonces, pues voy a tener que empezar a parar la obra. No, ¿por qué? Porque se comprometió a la hora de firmar el contrato, firmó un anexo del contrato, es el programa de obra, donde le miden los avances de obra. Y si no cumple con los avances de obra, entonces hay sanciones económicas. ¿Sí? Entonces, ¿qué harían? ¿Qué es lo que hacen? O sea, se le terminó el dinero y tiene que seguir, se le terminó el dinero que le dieron de anticipo. O sea, el cliente le dio un dinero de anticipo para que empezara a ejecutar su obra, pero llega el momento que se acaba, pedir un préstamo, dice Juan Andrés. ¿No? Pedir un préstamo o invertir de su propio dinero. Porque a veces pedirle un préstamo, pues no le va a pedir un préstamo al banco, pues el banco obviamente cobra mucho interés. Entonces, la mayoría de los contratistas pues tienen que invertir su propio dinero. No les conviene pedir préstamos. ¿Por qué? Porque les reitero que están muy altos los intereses. Entonces, tendrá que invertir de su dinero para seguir avanzando en la obra. Entonces, la ley de obras públicas dice, bueno, si tú inviertes tu dinero, yo te voy a pagar un interés por ese dinero que tú inviertas en la ejecución de la obra. Y ese interés pues va a ir de acuerdo con la tasa, con los CETES, con la TIR, la tasa más baja, ¿no? De rendimiento, la tasa que les da el banco.
Si ustedes meten su dinero al banco, hay una tasa de interés que es la TIR o la TIE, los CETES. Son las tasas más bajas. Entonces, digamos que la ley le da oportunidad al contratista de cobrar ese costo financiero, esos intereses, y eso se llama costo por financiamiento. ¿Sí? ¿Dudas? ¿No? La profesora. ¿No, Ana Karen? Ok. Entonces, pero también ese costo financiero o ese costo por financiamiento hay que incluirlo en los precios unitarios. Pues ese costo por financiamiento pues también se debe de incluir, aparte de que incluimos el costo directo, incluimos el costo indirecto, que es un porcentaje del costo directo y que se va aplicando a cada uno de los precios unitarios. Ahora necesito calcular un porcentaje por el costo financiero y es pues por los intereses que el inversionista, bueno, que el contratista, ya sea capital propio o de terceros, tenga que invertir para cumplir con el programa de obra. ¿Sí? Entonces vamos a verlo. ¿No? Vamos a ver y vamos a hacer un ejemplo. Entonces, costo por financiamiento, ¿no? Entonces, el costo por financiamiento, bueno, les decía, ¿no? Antes y durante la ejecución de los trabajos de construcción se van a hacer fuertes gastos. ¿Por qué? Porque a partir de que se empiece a excavar el primer metro cúbico, pues ya se ha gastado dinero. ¿En qué? Pues se ha gastado en pues en construir las oficinas, aunque sean provisionales, aunque sea un camper, pues se debe de pagar la renta, ¿no? O si son oficinas provisionales, pues igual tendrá que pagarse la renta, tendrá que mínimo aventarse un piso un firme, ¿no? De concreto para que puedan ahí colocar sus mesas, y la oficina, ¿no? La oficina de lámina, que regularmente se pone así. Entonces, ya cuando ya se tuvo que haber rentado la maquinaria, se tuvo que haber ya visto con proveedores, pues el pago de anticipo de materiales, ¿no? Pues para que se pueda iniciar en tiempo la ejecución de los trabajos, ¿no? Entonces, para esto, pues nosotros necesitamos conocer el flujo de efectivo en las obras. ¿Cómo el flujo de efectivo? Pues cuánto dinero entra y cuánto dinero sale. Ese es el flujo de efectivo, ¿sí? Y esto pues lo vamos a tener que conocer en función del tiempo. En función del tiempo primero en el cual se cobran las estimaciones de obra ejecutada. O sea, cuando es obra, digamos que cuando es obra pública, se deben de cumplir ciertos requisitos para poder cobrar los trabajos ejecutados. Entonces se deben de llenar unos documentos que se llaman estimaciones, ¿no? Digamos que esas estimaciones, pues digamos que ahí voy a tener que hacer los generadores de obra, voy a tener que colocarles un croquis de localización del elemento que estoy cobrando, voy a tener que colocar fotografías, por ejemplo, si es una losa, pues tendré que colocar mínimo las pruebas, los resultados de las pruebas de compresión para que vean que a los 7 días, ¿no? Que lleva por lo menos el 70% que cumplió con el 70% de la resistencia a la compresión, etcétera, ¿no? Entonces, digamos que en obra pública son más exigentes, ¿no? ¿Por qué? Porque el dinero que se está ocupando en esa obra, pues pertenece al erario público, entonces debe ser así como que más, pues, con más detalle, ¿no? Por cualquier auditoría también se hace auditoría de obra pública, ¿ok? Entonces, se debe cumplir, pues, digamos que el flujo de efectivo, pues, va a estar siempre en función del pago de las estimaciones. Entonces, ya les decía, ¿no? Hay tiempos que se deben pues, de cumplir, ¿no? De acuerdo a la ley. Entonces, dada esta situación, pues el contratista a final de cuentas se va a convertir en una empresa que financia recursos a corto plazo. A corto plazo, ¿por qué? Porque se lo van a ir pagando, ¿no? Pero sí le van a tardar mínimo un mes, otro mes, 2 meses, 3 meses en pagarle las estimaciones. O sea, por eso es a corto plazo. Entonces, forzosamente el contratista va a tener que invertir de esos recursos para poder avanzar en la obra y cumplir con la programación. Y esto, pues, forzosamente va a devengar en intereses. O sea, si el contratista aportó de su dinero, pues tiene que recibir un interés por ese dinero. O sea, la ley de obra pública le dice, bueno,
tú estás invirtiendo tu dinero, pues entonces yo estoy en la obligación de pagarte un interés en el tiempo que usemos tu dinero para la construcción de la obra, ¿sí? Entonces, pues al ser el financiamiento de un gasto originado por un programa de obra y pagos fijados al contratista, pues obviamente que se deberá evaluar de la manera más justa pues este costo financiero, por lo que se sugiere analizar ingresos y egresos de una empresa constructora. Más bien se analizan los ingresos y egresos, pero del dinero de una obra en específico. O sea, si yo voy a calcular el costo financiero de la obra, entonces tendré que, digamos que analizar los ingresos y los egresos. Acuérdense, los egresos son los gastos. Ingresos, el dinero que entra a la obra; egresos, el dinero que sale. ¿Sí? Entonces nosotros, pues obviamente nos basamos en la normatividad para hacer estos cálculos, ya les digo, no hacemos los cálculos así como que a mí se me ocurrió, sino que existe el reglamento de la Ley de Obras Públicas y en su artículo 214 dice que el costo por financiamiento debe estar representado por un porcentaje de la suma de costos directos más costos indirectos. Y obviamente debe de corresponder a los gastos derivados por la inversión. ¿De quién? Pues de los recursos propios o contratados que realice el contratista para cumplir con el programa de obra de ejecución de los trabajos calendarizados y valorizados por periodos. Entonces, forzosamente se va a necesitar dinero, aunque les den el 30% de anticipo al inicio de la obra, que es lo máximo que permite la ley a la dependencia, el máximo porcentaje que permite la ley a la dependencia como anticipo. De todos modos, va a llegar el momento, ahorita vamos a ver lo que va a llegar el momento en que forzosamente se requiera que el contratista requiera invertir dinero en la ejecución de los trabajos. Forzosamente tienen que tener dinero. ¿Qué pasa en las obras? Pues que ya no tuvo dinero, ya se acabó el anticipo y no tiene dinero, pues entonces empieza a parar la obra y empieza a tardarse más tiempo en salir, en terminarse, ¿no? Entonces, el procedimiento para este análisis, cálculo de integración de costo por financiamiento, debe ser fijado por cada dependencia o entidad. Tenemos un método que es el que se ocupa para calcular el porcentaje de financiamiento, que es el flujo de caja. El flujo de caja, que es ingresos menos egresos, pero así por periodos, ¿no? Entonces, en el artículo 216 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas dice que para el análisis de cálculo de integración del porcentaje del costo por financiamiento debemos considerar lo siguiente. Primero, que la calendarización de egresos esté acorde con el programa de la ejecución de los trabajos y el plazo indicado en la proposición del contratista. Regularmente las bases de licitación van a dar el tiempo de ejecución. Y a la hora de hacer su programación, el contratista pues debe de respetar ese plazo. Les va a decir, bueno, la obra debe iniciar el 1 de febrero y debe de terminar el 30 de agosto, ¿no? Entonces, eso debe estar retratado en el programa de obra del licitante, ¿no? Entonces, ahí vamos a determinar los egresos, o sea, los gastos. Cada periodo, ¿cuánto va a gastar el contratista? En febrero, en marzo, en abril, mayo, en junio, en julio y agosto, hasta que se termine la obra. Entonces, estos egresos deben ser de acuerdo al programa de obra, ¿ok? El segundo punto es que el porcentaje del costo por financiamiento se debe obtener de la diferencia que resulte entre los ingresos y egresos afectado por la tasa de interés propuesta por el contratista, y después vamos a dividir entre el costo directo más los costos indirectos más los directos. O sea que primero vamos a ir midiendo en cada periodo los ingresos menos los egresos. Es decir, ¿no? En el primer periodo, pues ¿cuánto dinero entra? Pues nada, porque apenas voy a empezar la obra y me van a pagar después de un mes. Ahorita vemos los tiempos, después de 2 meses la estimación. Bueno, entonces en el primer periodo no entra dinero, pero sí hay gastos. ¿Por qué? Porque tengo que gastar en materiales, en los sueldos del personal, en la maquinaria, ¿qué más? En la mano de obra. Entonces en el primer periodo sí va a haber gastos, esos son los egresos. Entonces, en el primer periodo sumo ingresos, menos egresos, pues no tengo ingresos, solamente tengo gastos, o bueno, a menos que haya anticipo. ¿Sí?
Entonces tengo ingresos menos egresos y ese resultado va a estar afectado por una tasa de interés. Esa tasa de interés, pues, va a ser, a las tasas indicativas, ¿no? Por ejemplo, la TIR, la TIE o los CETES. Ahorita las vemos cuáles son, ¿no? Y después yo voy a dividir esa sumatoria entre el costo directo más el indirecto y me va a dar el porcentaje que voy a aplicar a cada uno de mis precios unitarios, ¿sí? Entonces, ¿qué integra los ingresos? Primero, los anticipos que se otorguen al contratista durante el ejercicio del contrato, ¿no? Hay veces que los contratos duran varios ejercicios presupuestales, o sea, varios años. Entonces, a veces se da así como el primer año le dan tanto de anticipo, el segundo año otro anticipo, el tercer año otro anticipo, ¿no? Pero cuando duran así las obras como 5 meses, 6 meses, 8 meses, un año, entonces nada más les dan, o 18 meses, pues nada más les dan un anticipo. Entonces los ingresos, dentro de los ingresos van a estar los anticipos que se le otorgan al contratista, ¿no? Y otra parte de los ingresos, pues van a ser el importe de las estimaciones a presentar. Y aquí para poder, debemos considerar los plazos de formulación, de aprobación, de trámite y de pago. ¿Cómo? Bueno, es que la ley dice, bueno, si tú, a ver, tu fecha de corte es el 30 de marzo, ¿no? 31 de marzo, ¿no? Es el último día del mes. Entonces, tienes 5 días para presentar tu estimación. Contratista, tú tienes 5 días para presentar tu estimación. Bueno, si ya la presentó dentro de esos 5 días. Bueno, y luego la supervisión tiene 15 días para revisarla y autorizarla. Pues ya son 20 días, ¿no? Bueno, y después de que después de que entregaste la factura, la dependencia tiene 20 días para pagar la estimación. Bueno, pues ya son 40 días, ¿no? Entonces, lo que hiciste el 31 de marzo, pues te lo pagarán hasta marzo, abril, hasta mayo, ¿sí? Entonces, por eso dice, considera los plazos de formulación, de aprobación, de trámite y de pago. Pero a este le tenemos que deducir la amortización de los anticipos concedidos. Bueno, entonces, si a ti te dieron el anticipo del 30%, entonces tendrás que ir descontándole a cada estimación el 30% de ese pago. ¿Por qué? Porque ya te dieron al principio el 30% del importe del contrato. Si te pagaran la estimación completa, entonces, pues te estarían pagando doble, ¿no? Entonces, eso es amortizar el anticipo. Si de anticipo les dio la dependencia al contratista, les dio el 10%, entonces deberán de descontar de la estimación el 10% del importe de cada estimación. Y eso se llama amortizar un anticipo, ¿sí? Ahora, ¿qué elementos van a integrar mis egresos? O sea, los gastos, ¿no? Primero, pues, ¿qué gastos se van a generar en la obra? Pues los costos indirectos. ¿Por qué? Pues porque tengo que comprar el material para poder ejecutar los trabajos, tengo que pagarle al personal su salario cada semana, a la mano de obra, tengo que pagarle, ¿qué más? Material, mano de obra, y la maquinaria, ¿no? Si la renté, pues igual, ¿no? Tengo que pagar por mes o el tiempo que la haya rentado, por adelantado a veces, ¿no? Entonces esos son los costos indirectos, esos corresponderán a los egresos. Pero también tengo que gastar en costos indirectos. ¿Por qué? Porque tienes que pagar la renta del camper, ¿no? Y eso va dentro del costo indirecto. Porque tienes que pagar el salario del ingeniero, del superintendente, del residente, del auxiliar, del topógrafo, de los cadeneros, del jefe del laboratorio, de los ayudantes del jefe del laboratorio, de la ingeniera que hace las estimaciones, de sus auxiliares que le ayudan a hacer los generadores, ¿sí? Pues que tienes que comprar el tóner para la impresora, para imprimir los generadores y una serie de gastos, ¿no? Que se tienen que hacer. Entonces también los gastos indirectos pues están considerados dentro de los egresos. También, por ejemplo, si tienen que dar anticipo para la compra de maquinaria o equipo de instalación permanente. ¿Cómo de instalación permanente? Pues ¿cómo se llama? Por ejemplo, el UPS, ¿no? O una planta de electricidad, si tienen que ocupar, o que la van a dejar permanentemente en la obra. Entonces, esos pues también se consideran como gastos.
o el elevador, ¿no? Que tienen que encargarlo 6 meses antes, 8 meses antes, no sé, un año. Entonces igual tendrán que dar un anticipo pues para que se tenga, para que el proveedor pues lo entregue en tiempo. Entonces esos también son considerados como egresos. Y bueno, en general pues sería cualquier otro gasto requerido de acuerdo al programa de obra, ¿no? Entonces aquí identificamos cuáles van a ser los ingresos y cuáles van a ser los egresos. Muchachos, ya se durmieron. ¿Ok? Ok, ¿no? Entonces dice, bueno, entonces en el artículo 217 ya nos habla de los indicadores económicos, de cuál tasa vas a ocupar, ¿no? Entonces dice que para que la dependencia reconozca el costo por financiamiento, así como las variaciones de la tasa de interés que el contratista considera en su proposición, las dependencias y entidades deberán considerar lo siguiente, ¿no? Digamos, ¿no? Aquí dice, bueno, tú contratista, te vamos a dar la oportunidad de que fijes la tasa de interés. O sea, tú puedes colocar la tasa de interés que tú quieras, solamente que te vamos a pedir que como base utilices un indicador económico específico. Y aparte, pues puedes considerar puntos, ¿no? Que requiera la institución crediticia. O sea, si tú vas y sacas, digamos, un préstamo en un banco, pues si te voy a cobrar la tasa de interés, que tome como base un indicador económico, pero aparte te voy a cobrar adicional unos puntos, 10 puntos, 15 puntos, no sé, ¿no? Entonces, los puntos, pues los determinará la institución crediticia como sobrecosto por el crédito. Y bueno, la tasa referida pues tiene que permanecer constante durante la integración de los precios unitarios, ¿no? Entonces siempre voy a ocupar el mismo. ¿Ok? Entonces, vamos a, ¿dónde está? Voy a buscar aquí, ¿no? Les voy a demostrar cuáles son los indicadores económicos. Voy a irme a la página del Banco de México. Banco de México, ¿no? Y aquí nosotros vamos a encontrar los indicadores económicos. Voy a compartir mi pantalla. ¿Vale? Entonces, si aquí yo tengo la página del Banco de México, ¿no? Y ustedes se pueden dar cuenta que del lado en la pantalla, del lado izquierdo, tengo indicadores. Son los indicadores económicos. Al 18 de abril, la tasa objetivo es de 6.5. TIE a 28 días es de 6.7345. Este es un indicador económico. O sea, el contratista puede elegir la TIE o los CETES. Si ustedes se dan cuenta, los CETES que están más abajo, ¿no? La tasa de interés es de 6.52 de los CETES y la TIE es de 6.7345 al 13 de abril. Entonces dice, bueno, o lo que me está diciendo la ley dice, bueno, tú contratista puedes elegir cualquiera de estas dos. No puedes elegir una tasa de 15%, o sea, te estoy diciendo, puedes elegir cualquiera, pero basarte en un indicador económico. Y el Banco de México me está dando los indicadores económicos. Esta sería la tasa de interés. Entonces dice, puedes elegir contratista, licitante, los CETES o la TIE, como quieras, pero una de las dos. Y aparte, si pides un préstamo al banco, pues te adicionará puntos. Pero si yo adiciono puntos, pues me va a encarecer más mi propuesta. Acuérdense, ganan los que están más abajo. Después de revisar la propuesta técnica, que es revisar la experiencia, el personal, el currículum del personal, etcétera, después de revisar eso, las dependencias revisan, gana la propuesta más económica, o sea, la que está más abajo, siempre y cuando pues esté acorde al mercado, ¿no? No le van a dar a una obra a un contratista que puso que la hacían 10 pesos cuando ellos saben que la obra se hace en 20 pesos. ¿Por qué? Pues porque pues, obviamente no la va a hacer y van a tener puros problemas con esta empresa, porque no está colocando precios de mercado. ¿Sale? Entonces puedo elegir la TIE o los CETES.
¿vale? Entonces aquí pueden encontrarlo, ¿ok? Entonces vamos a hacer un ejemplo. Vamos a calcular el costo financiero por flujo de caja, es decir, ingresos menos egresos, muchachos. Más déjenme poner una hojita de Excel. No sé si tengan alguna duda, muchachos. ¿Todo claro? Como el agua. Todo bien. Mariana dice que todo bien. Perfecto, Mariana. Ok. Vale, ahorita les voy a compartir este. Entonces, aquí voy a colocar los datos, ¿no? Necesito datos pues, para poder calcular, ¿no? Datos. ¿Vale? Bueno, ustedes se dan cuenta, del lado izquierdo tengo que, pues tengo todos los elementos del costo, del precio unitario, ¿no? Entonces necesito tener ya calculado el costo directo, ¿no? Entonces el importe de costo directo son 13.12.079, no, solo 779.79, ¿no? Este es mi importe.
Aquí está, ¿no? Este es el importe a costo directo del proyecto, 13 millones, ¿no? Entonces, nosotros ya calculamos el costo indirecto. Supongamos que el costo indirecto nos dio de 17.79%, ¿no? ¿Ok? Ahí está. ¿Ok? Entonces, yo voy a calcular el importe del costo directo. Entonces, lo único que voy a hacer es multiplicar 13 millones por el 17.79%. Y de costo indirecto tengo un gasto de 2.314.973 pesos con 52 centavos. ¿Ok? Entonces, el subtotal 1 pues, va a ser la sumatoria del costo directo más el costo indirecto. ¿Ok? Son 15.327.753. Ahora decía, bueno, y entonces el costo por financiamiento, aquí nosotros vamos a proponerlo. O sea, bueno, voy a proponer que sea el 0.95%. Me dio el 1, pero voy a quitarle esto. Ahí está, 95%. Entonces voy a multiplicar la sumatoria del costo directo más el indirecto por 0.95%. Y me da 145,000 pesos por financiamiento, ¿no? Entonces el subtotal 2 va a ser la sumatoria del costo directo más el indirecto más el financiamiento. Tengo 15.473.000 ya considerando el costo por financiamiento y aquí yo lo propuse. Todavía no lo calculo, lo propuse. ¿Sale? Y la utilidad. Aquí digamos que la utilidad es lo que quiere ganar el contratista. ¿Qué porcentaje se va a llevar del contrato? Pues vamos a decir, bueno, vamos a hacer vamos a hacer buena onda, sea bueno, 10%. 10%. Que se lleve el 10% del contrato, ¿no? Ahí está. Entonces, va a ser igual al importe al subtotal 2 por el 10%. 1.547.000. O sea, si el contratista quiere ganar el 10% de 15 millones, pues se va a llevar 1.547.000, ¿no? Libres de impuestos. ¿Vale? Entonces, el precio de venta, o sea, el importe total del contrato, será igual a que, pues, al subtotal 2, que incluye el costo indirecto, más el costo directo, más el financiamiento, más la utilidad. Y esto es 17 millones. ¿Sale? 17 millones. Este sería ¿qué va? Pues este sería mi importe total del contrato. 17 millones. ¿Sale? Y acá abajo tengo que dice, bueno, el anticipo. Ya quedamos que quiere el anticipo, ¿verdad? ¿Qué es el anticipo? Sí, exacto, Karen, gracias. Sí, lo que el importe, pues, que le puede o le va a dar el contratista, pues, para que pueda iniciar la obra. Y vamos a poner un ejemplo, o sea, bueno, el anticipo va a ser del 10%. Este 10%, pues, va a ser sobre el importe del contrato, o sea, 17 millones por el 10%. Entonces, al inicio del contrato, el cliente va a tener que pagarle 1.702.000 pesos a quien, pues, al contratista para que empiece a ejecutar la obra. ¿Sí? Puede darle el 10, puede darle el 20 o puede darle hasta el 30. No más, de acuerdo a la ley, muchachos. ¿Sí? De acuerdo a la ley de obras públicas. No le puede dar más. A veces le dan cero anticipo y va a tener que empezar a invertir desde el principio. Pero vamos a ver la diferencia, ¿no? Vamos a empezar con el 10. O sea, bueno, le va a dar el 10%. ¿Vale? Y necesito ya tener elaborado mi programa de obra. Si la obra dura 7 meses, aquí tengo, ¿no? El periodo de ejecución son 7 meses. Y bueno, yo dije, bueno, el primer mes va a avanzar el 5% de que, pues el 5% del importe del contrato. El segundo mes va a avanzar el 10%, el tercer mes el 20%, el cuarto el 30%, el quinto el 20%, el sexto el 10% y el quinto vuelve a bajar. ¿Por qué empiezo con poquito? ¿Por qué empiezo con el 5%? ¿Por qué no le va, bueno, del primer mes que avance el 50% del contrato? ¿Por qué? ¿Por qué creen, muchachos?
¿Ustedes creen que avanzarías ya mínimo el 30% en el primer mes? Pues no, ¿verdad? ¿Por qué? Pues porque apenas va empezando. Entonces voy a tratar de no ahorcar al contratista. Si yo le pongo aquí el 10 o el 20, pues obviamente que desde el primer mes van a empezar a sancionarlo. ¿Por qué? Porque este programa le va a servir para que lo califiquen, para que lo evalúen. Si yo puse aquí que el contratista avanzaba el 20% el primer mes, pues obviamente que no lo va a cumplir ni soñando. ¿Por qué? Porque apenas empieza con el movimiento de material, empieza con el movimiento de maquinaria, empiezan a acomodarse, empiezan a organizarse. Entonces el primer mes vamos a procurar ponerle lo más bajo que se pueda. Y así cubrimos al contratista de que, pues de que no lo vayan a sancionar desde el primer mes. Si yo le pongo que en el mes 1 avanza el 15% y no lo hace en la ejecución del proyecto, entonces van a sancionarlo económicamente, muchachos. Y así va a seguir y va a llegar al final del proyecto y no va a poderse, digamos que, empatar con el programa de obra. Entonces procuro siempre empezar con más bajo. Entonces luego, si ustedes se dan cuenta, empiezo con el 5%, empieza a aumentar, llega a un pico y vuelvo a bajar. Es la curva S, es lo más conveniente para un programa de obra. Tengo que subir primero y después volver a bajar cuando se empieza a terminar el contrato. Siempre tengo que tener un punto alto. No puedo ir así, ¿eh? Eso nunca pasa. Siempre empiezo con poquito y empiezo a aumentar, subo y vuelvo a bajar. ¿Vale? Y voy a asegurarme de que no sancionen tanto al contratista y obviamente pues tendrá que ponerle su parte para que avance la obra de acuerdo a su programa, ¿no? ¿Vale? Entonces necesito estos datos forzosamente. Ya tengo el costo directo, tengo el costo indirecto, tengo la sumatoria, tengo un financiamiento propuesto, o sea, yo lo propuse. Tengo una utilidad propuesta también, o sea, bueno, yo quiero ganar el 10%, pero puedo decirle que quiero ganar el 15%, ¿no? Sin problema. Pero ¿qué hace con mi importe? Si yo le pongo el 10, tengo un importe de 17,020,000 pesos. Pero digo, bueno, yo quiero ganar el 15. ¿Qué pasa con el importe del contrato, el precio de venta? ¿Qué pasa? ¿Sube? Sube, ¿no? ¿Sí se dan cuenta? Sí, va a Va a aumentar. aumentar, exactamente, va a aumentar. Entonces, yo dije que gane el contrato el que tenga el importe más bajo después de haberle revisado la propuesta técnica. Sí, entonces yo sigo aumentando y esta es una utilidad propuesta, la utilidad, la verdadera utilidad del contratista, ¿cuándo se sabe? ¿Cuándo sabemos cuánto ganó el contratista por ese contrato? ¿Cuándo? Porque esta es una utilidad propuesta, porque es un presupuesto, un supuesto, antes de iniciar los trabajos. ¿Cuándo sabemos cuánto ganó el contratista o si perdió en vez de ganar dinero? Cuando se acaba la obra, Se acaba la obra, Luis Enrique, así es, Osvaldo, ¿cuándo se acaba la obra? Y la mayoría de las veces no se llevan el 10%, muchachos, se llevan más, ¿ok? Entonces, ya que tengo estos datos, entonces ya voy a iniciar con mi flujo de caja, ¿ok? Entonces, tengo otra hojita, que aquí es donde voy a calcular el financiamiento, ¿ok? Entonces, aquí está, bueno. Aquí está, ¿no? Voy a quitar estos para no confundirnos. Vale, aquí está, ¿no? Entonces, yo aquí ya tengo concepto y dices, bueno, voy a dividir en dos partes mi concepto. Tengo mis ingresos y tengo mis egresos. Quedamos que los ingresos es el dinero que va a entrar a la obra. ¿Cómo que? Pues las estimaciones de obra, tengo que considerar la amortización del anticipo, estimaciones con anticipo amortizado, anticipos, y después tengo mis ingresos acumulados, ¿no? Y tengo otra parte de mis conceptos que son egresos, que van a ser los gastos. ¿En qué voy a gastar? Bueno, pues en el costo directo, que es todos los materiales, manos de obra, maquinaria. Voy a gastar en el costo indirecto. Aquí tengo la sumatoria de costo directo más indirecto. Si voy a dar anticipo a proveedores, tengo los egresos acumulados y tengo
la diferencia de ingresos y egresos acumulados, ¿ok? Y tengo aquí mis meses, ¿no? Y aquí me faltó un mes, ¿no? Insertar. ¿Vale? Aquí tengo el 9, ¿no? Este va a ser mi mes 9. ¿Cuánto dura la hora? 7, ¿no? Mes 9. ¿Ok? ¿Vale? Entonces, aquí empiezo en el primer mes. Entonces, inicia la obra. Entonces, si inició la obra, bueno, entonces me van a dar el anticipo de 1.702.000. Bueno, entonces voy a poner igual a 1.702.000. Este es el importe, ¿no? Que van a dar al principio. ¿Ok? Dice, bueno, ingresos acumulados, pues va a ser la sumatoria, ¿no? La sumatoria de las estimaciones más el anticipo. Esto es, ¿no? O sea, empecé la obra con 1.702.000 pesos. Bueno, pero también voy a tener gastos, ¿no? Vamos a ponerlo más negrita. Voy a tener gastos, voy a gastar en materiales, mano de obra y maquinaria. ¿Pero cuánto voy a gastar? Bueno, es que de acuerdo al programa, tú dijiste que ibas a avanzar el 5% el primer mes, entonces multiplico el 5% por mi costo directo y eso es lo que el gasto. 650.638 pesos con 99 centavos. Eso sería por el costo directo. Y ahora, ¿cuánto vamos a gastar en los sueldos del personal técnico? Bueno, entonces igual, ¿no? Si dijiste que ibas a avanzar el primer mes el 5%, entonces vas a gastar el 5% de quién, pues el costo indirecto, ¿no? Y vas a gastar 115.000 pesos. Sumamos el costo directo más el indirecto. Y tengo un gasto de 766.387 pesos. Anticipo a proveedores, no tengo nada. Egresos acumulados, pues nomás este va a ser igual a este aquí, más anticipo a proveedores. 766.000 pesos. Va a ser el gasto, ¿no? Del primer mes. Ahora dice, diferencia de ingresos y egresos acumulados, ¿no? Entonces, yo tenía 1.000.000 de pesos, 700.000, entonces gasté 766.000, entonces me quedan 935.000, es decir, todavía tengo dinero para los gastos del siguiente mes. ¿Sí? ¿Dudas? ¿Dudas, muchachos? No, hasta el momento todo bien. Ok. Entonces vamos a ir con el siguiente mes. La obra dura, aquí tenemos, ¿no? La obra dura 7 meses. ¿Sí? 7 meses. Entonces vamos a ir con el siguiente mes. En el segundo periodo tengo estimaciones, cobro de estimaciones. De acuerdo a lo que yo les dije, ¿no? Entonces supóngase que la obra empieza en marzo, ¿no? Empieza aquí en marzo, ¿vale? Empieza en marzo, el 1 de marzo. Entonces, la obra, digamos que las estimaciones regularmente son mensuales, o sea, tienen una fecha de corte. Entonces, hasta el 31 de marzo se va a ejecutar obra. Del 1 al 31 de marzo se ejecuta obra. Entonces, la fecha de corte es el 31 de marzo. ¿Sí? Entonces, a partir de esa fecha, el contratista tiene 5 días para presentar su estimación. O sea que la puede presentar hasta el 5 de abril. ¿Sí? Entonces presenta su estimación. ¿Cómo presenta su estimación? Pues se lo presenta en todos sus generadores y ya tiene firmados, pues mucho mejor, ¿no? Porque no se van a tardar en revisarlos, ya tiene generadores conciliados con supervisión, pues qué bien, ¿no? Pero si no, pues tendrá que entregar su bonche de generadores impresos, con sus croquis, como les decía, si tienen pruebas de laboratorio, con sus fotografías. O sea, si van a cobrar un muro en el eje C del eje 1 al 5, pues tendrán que retratar ese muro de tabique. Si van a cobrar aplanados, pues tendrán que retratar los aplanados de los muros. Si van a cobrar la losa, tendrán que retratar cuando estaban colando la losa terminada, etcétera, ¿no? Entonces, digamos que la estimación es el resumen de todos
de todos los volúmenes de obra que calcularon esos generadores con fotos. ¿Por qué? Porque tienen que comprobar que ya lo hicieron. Si no meten fotos, pues es que no lo hicieron, ¿no? Si hicieron excavación, pues tendrán que fotografiar la excavación, en qué área están cobrando, etcétera, ¿no? Entonces, ya que tienen esas estimaciones, entonces tienen 5 días para presentarla a la supervisión. Obviamente que si se van ejecutando trabajos, pues es lo mejor es pues ir haciendo los generadores, ¿no? No se van a esperar hasta el 31 de marzo para ver qué hizo, ¿no? Diario tienen que hacer recorridos y ver cómo va avanzando la obra, ponerse de acuerdo con el residente a ver qué es lo que va a hacer, e ir hasta pueden ir adelantando los generadores. ¿Por qué? Porque de esta manera, pues, la supervisión se los podrá revisar ya luego que se coló la losa, autorizárselos y ya ir juntando sus generadores revisados y autorizados para, al final de cuentas, nada más hacer el resumen de la estimación y entregarla para firma. Pero si se esperan hasta el 31 de marzo para ir a revisar la obra a ver qué avanzó, pues olvídenlo, ¿no? Hay cosas que a lo mejor ya están tapadas y ni siquiera las van a cobrar porque no las ven y porque no tienen fotos. Y porque ni siquiera se dieron cuenta que se ejecutaron. Entonces, los chicos que hacen los ingenieros que hacen los generadores de obra, tienen que recorrer constante, diario, muchachos. Ir a hacer el levantamiento para que cuadre con su plano. O si hubo un cambio, pues entonces igual, porque a veces hacemos los generadores como vienen en los planos y resulta que no, que hubo un cambio, ¿no? Pero que no se enteró el de estimaciones. Se tardó un rato en hacer su generador, pero ahora lo tiene que repetir. ¿Por qué? Porque hubo un cambio en campos, pero el cambio está firmado por supervisión. Entonces hay que checar, hay que estar, digamos que las obras se hacen en equipo, ¿no? Hay que estar en continua comunicación con el residente, ¿no? La mayoría de las veces el residente no es el que hace las estimaciones. Hay un ingeniera encargada de las estimaciones y tiene auxiliares que le apoyan haciendo los generadores. Entonces, ¿es importante su trabajo? Claro que sí, porque si no hace generadores, pues no cobra. Y entre más se tarden en hacer los generadores, pues más se tarda en cobrar la empresa y más se tarda en tener en tener flujo, ¿no? De efectivo. ¿Vale? Entonces, hagan de cuenta, ¿no? Se termina el periodo el 31 de marzo, ¿no? Entonces, tiene 5 días, o sea, aquí, en esta que estoy marcando, pues todavía no cobra. Tiene 5 días para entregar su estimación. Si la entrega después, lo sancionan, ¿eh? ¿Por qué? Porque es el culpable de que no haya dinero. ¿Ok? Entonces, 5 días. Después de esos 5 días, supongamos que ya entregó su estimación al límite de tiempo, 5 días, el 5 de abril, ¿no? Entregó su estimación el 5 de abril. Entonces la ley dice, bueno, la supervisión tiene 15 días para revisarte y para conciliar volúmenes. ¿Por qué conciliar? Pues porque habrá ocasiones en que diga, no, es que, ¿sabes qué? Tú me estás metiendo aquí que es varilla de 3/8, varilla de 1/2 de pulgada y no es cierto. Tu gente metió de 3/8. Entonces ya tienen que conciliar, bueno, si es cierto o no es cierto. Entonces, si es cierto, pues tendrás que cambiar tu generador. Y si no es cierto, pues entonces, pues ya, ¿no? Eso es conciliar, ponerse de acuerdo en cantidades. O a lo mejor te dice, no, es que sabes que este muro que tú quieres cobrar, mide 3.5 metros. Y tú me estás poniendo que mide 3.60. Bueno, así hay unos supervisores, ¿no? Tienen 10 centímetros. Y bueno, dice, bueno, entonces vamos a medir, ¿no? Y conciliamos. Vamos a medir para que los dos veamos cuánto mide. Bueno, entonces que no mide 3.60, mide 3.55. Bueno, pues ya póngale al generador 3.55. Entonces tarda 15 días. Entonces van 5 días que presentan estimación contratista, 15 días en que revisa, ¿no? Tiene 15 días. Le da la ley 15 días. Bueno, ahí ya fueron 15 más 5 días. ¿Cuántos son? 15 días de revisión y 5 días. ¿20? ¿Mande? 20 días, tienen 20 días, ¿no? Bueno, aquí todavía sigo en abril, ¿no? 5 días más 20, pues son 25, el 25 de abril, ya voy al 25 de abril. Bueno, y luego dice la ley, bueno, ya que te revisó la supervisión tu estimación, ya la firmó y no sé qué, ya está firmada, ya están firmados todos los generadores, ya todos están de acuerdo. Ahora sí te dicen, ahora tráeme, le dicen al contratista, tráeme tu factura. ¿Para qué? Pues para ya entregarla a la dependencia. Entonces, la dependencia tiene 20 días a partir de que le entregan la factura con estimación. Entonces, estábamos en el 25 de abril más 20 días.
¿cuándo les van a pagar la estimación de marzo? Hasta mayo. Entonces, aquí no hay ingresos, muchachos. En el segundo periodo no hay ingresos. ¿Ok? No tengo ingresos. ¿Sí? Aquí lo único, ingresos acumulados. No tengo ingresos, ¿sale? Entonces, aquí sí tengo gastos, porque voy a tener que seguir avanzando en la obra aunque no tenga ingresos. ¿Por qué? Porque el contratista se comprometió a avanzar de acuerdo al programa de obra. Entonces, en el segundo mes voy a tener egresos. ¿En qué voy a gastar? Pues otra vez en los materiales, la mano de obra y la maquinaria, que son los costos indirectos. Pero ahora, ¿cuánto tengo que avanzar? Entonces me voy a mi hojita de datos. Bueno, en el segundo mes tienes que avanzar el 10%. Entonces multiplica el 10% por tu costo directo y ese va a ser tu gasto, tu egreso del segundo mes en cuanto al costo directo. Y el costo indirecto, pues también tienes que seguir gastando en los salarios de tiempos del personal técnico, ¿no? Entonces, pero ahora vas a gastar ¿cuánto? Pues el 10%, ¿no? Se supone. Entonces, aquí multiplico el 10% por el costo indirecto. ¿Sale? Y aquí, bueno, sumo el costo directo más el costo indirecto y tengo un egreso total de 1.532.000. Pero ¿sabes qué me había sobrado? No tengo anticipo de proveedores. Me había sobrado del mes pasado, ¿cuánto? 935.000. Entonces aquí son egresos acumulados, ¿no? Entonces después la sumatoria de 1 millón más pues, el anticipo a proveedores. Mi gasto fue de 1.500.000, ¿sí? Pero bueno, me sobraron del mes pasado 935.000 del anticipo. Entonces aquí es diferencia de ingresos. Entonces tengo menos 1.500.000. ¿Por qué me dio negativo, muchachos? Vamos a ponerle rojo a los negativos. ¿Por qué me dio negativo? ¿Qué quiere decir el negativo? Así es. Aquí nos faltan 597.000 pesos para cumplir con el programa de obra. Y forzosamente el contratista tiene que invertirlo o pedir un préstamo porque puede usar recursos propios o de terceros. Entonces, de este dinero está obligado la dependencia a pagar, a pagar interés. Entonces aquí yo tengo mi formatito que dice, bueno, la tasa de interés interbancaria, que es la TIR. Entonces voy a ir a ver, voy aquí a mi hoja a mi página del Bajico y aquí no, puedo elegir CETES o puedo elegir la TIE. Voy a elegir la TIE, 6.7345, ¿no? Entonces le pongo 6, ¿dónde está? 6.7345, ¿no? Ahí está. Puntos del banco igual, les digo, pues igual pueden agregarle 10 puntos, ¿no? ¿Vale? Entonces aquí tasa, a ver, permíteme tantito, por favor. Ok, no, entonces, espérenme, les comparto mi pantalla. Aquí está, ¿no? Ya tengo mi tasa. Les digo, si piden un préstamo al banco, pues igual les va a adicionar puntos. Entonces, lo que voy a hacer es lo siguiente, tasa diaria.
Entonces aquí voy a dividir, voy a sumar este más este aquí, ¿no? Y lo voy a dividir entre 12 meses, ¿vale? Y van a ver que es bien un poquito el interés, muchachos. Está 1.39, ¿no? Ahora, digamos que días para pago de estimaciones. Me equivoqué, son 6 días, ¿no? Para entrega son 6 días, 15 días para revisión y 20 días para, para, para pago. Entonces, en total son 41 días. O sea, les van a pagar después de 41 días. Entonces, lo que hacemos es dividir esta tasa entre aquí, 41 días. Entonces, tengo mi tasa diaria. Si yo quito los puntos, pues va a bajar. ¿Ya vieron cómo bajó? Voy a ponerle porcentaje. Lo veo. Aquí está. Este es mi porcentaje diario, ¿vale? El porcentaje de interés diario, ¿ok? Entonces este es el porcentaje de interés. Aquí me equivoqué, muchachos. ¿Vale? O sea, lo que hice en la primera es obtener la tasa de interés diaria y la multipliqué por los días, ¿no? Por los 41 días. Entonces mi interés lo voy a aplicar por 41 días y va a ser este que tengo aquí de 0.75. ¿Sí me explico o ya los confundí? Esto va a ser igual a los 597,000 pesos por este porcentaje. Y me da un interés de 4,516 pesos por esos 500,000 pesos. ¿Sí, muchachos? ¿Dudas? O sea, lo que hice, o sea, tengo la tasa de interés, que es de 6.73 anual, pero es anual, ¿no? Entonces la divido entre los 365 días, aquí lo hice, 365 días, y lo multiplico por los 41 días, que es lo que se tardan en pagar la estimación, de acuerdo a la ley. Si vas a tardar más, ¿eh? Ni crean que cumple 41 días, muchachos. ¿Vale? Entonces multiplico la tasa diaria de interés por los 41 días y es el porcentaje de interés que voy a cobrar por los 597,000 pesos. ¿Sí? ¿Dudas? ¿No hay dudas? Por ejemplo, si tú pides al banco un préstamo, te va a decir, bueno, te voy a cobrar la tasa de interés más 10 puntos. O sea, te va a cobrar el 16.73% de interés. Pero, ¿qué pasa? Pues si ustedes ven, pues ya subió, ¿no? Aquí voy a ponerle Ajá, ¿qué ven aquí? Pues que ya subió la tasa, ¿no? O sea, hace rato eran 4,000 de interés, ahora son, ¿qué? 11,000.
O sea, siempre que el contratista pida dinero al banco, pues hasta le puede cobrar 12 puntos más, ¿no? Y va aumentando el interés. Y va a ir aumentando, ¿qué? Pues que va a ir aumentando pues tu importe del contrato, ¿no? Entonces, la mayoría de las veces, pues no piden, los contratistas no piden préstamos al banco, sino lo que hacen que es, pues tendrán pues que invertir de su propio dinero, ¿no? O si no piden dinero a financieras que lo que hacen es tener una tasa más baja y lo que hacen es así como que darle su derecho de cobro a la financiera. O sea, las estimaciones que vayan pagando se la van a pagar a la financiera. Obviamente que le va a quedar una utilidad, si no, pues no le serviría de nada, ¿no? Pues trabajar para nada, pues como que no. Entonces, regularmente no consideramos puntos adicionales. ¿Sí, Ana Karen? Ok, entonces aquí ya tengo mi interés de 4,500. Obviamente, pues es muy poco. ¿Por qué? Porque me está dando el mismo rendimiento que dan los bancos. ¿Vale? Entonces, ¿hasta aquí hay alguna duda? Profesora, ¿Dónde, Alan? eh, por ejemplo, ¿hay alguna cláusula del contrato que en dado caso de que tengamos que pedir un préstamo tengamos que buscar el interés más bajo o es el banco que nosotros queramos? Pues ahora sí que es el banco que te dé a ti la mejor opción, ¿no? La más provechosa tasa, ¿no? Porque, o sea, este es un presupuesto, entonces lo estamos haciendo antes de iniciar la obra. ¿Para qué? Pues para concursar. Si tú ya ganaste el contrato, tú ya llevas aquí un costo financiero por cobrar, no lo puedes mover, aunque no hayas considerado aquí los 10 puntos del banco. Entonces, por eso tienes que analizar bien. O sea, el contratista debe analizar bien si va a pedir un préstamo, si no cuenta con el dinero para seguir ejecutando la obra después de que se acabe el anticipo, porque entonces va a empezar a pararse o va a buscar opciones, pero que obviamente ningún banco le va a pagar, le va a prestar dinero con una tasa tan baja. Tan solo las tarjetas de crédito, ¿cuánto? 40% les cobran de interés anual. Anual, muchachos. Ajá, los préstamos del banco pues no bajan del 20% anual. Y aquí la tasa de interés es de 6,73% anual. ¿Sí, Alan? Entonces tú debes de considerarlo desde aquí, desde la planeación de tu presupuesto. Si no lo consideraste, ya cuando estés iniciando la obra pretendes buscar un préstamo, pues ya perdiste. ¿Por qué? Porque tú vas a tener que pagar, si yo le pongo aquí 10 puntos más, no, y eso es bajo, 15 puntos más, pues tú vas a tener que pagar un interés de 14,000, cuando a ti la dependencia nada más te va a pagar los 4,000 que tú le habías puesto. ¿Sí, Alan? Ok, sí, está bien. ¿Vale, muchachos? ¿Alguien tiene alguna otra duda? Entonces, vamos con el tercer mes. Dice, bueno, entonces aquí en el tercer mes, bueno, aquí ya me van a pagar lo del primer mes, lo de marzo, ¿no? Que dijimos. Entonces dice, bueno, importe, estimaciones de obra a importe total. Dice, bueno, entonces en el primer mes, perdón, en el tercer mes me tienen que pagar ya lo del primer mes. Entonces me voy a ir a datos, me tienen que pagar ¿cuánto? Pues el 5%. Tú tuviste que avanzar el primer mes el 5% de acuerdo a tu programa, entonces considera que te van a pagar el 5% de quién. Pues del contrato, ¿no? El importe total de 17 millones, ahí está. Te tienen que pagar 851,000 pesos con 35, 851,035 pesos. Bueno, pero acuérdate que te dieron un anticipo del 10%. Entonces, va a ser igual, la amortización del anticipo va a ser igual a este importe por el 10% que te dieron acá. ¿Sí? Voy a ponerlo en rojo esto. Y las estimaciones con anticipo amortizado, pues nada más voy a sumar, ¿no? Voy a sumar estas dos de aquí. Y en total le van a pagar
le van a pagar al contratista 765,000. ¿Por qué? Si el 5% eran 851, porque ya te dieron un anticipo del 10% y te lo van a ir descontando conforme vayas cobrando. Eso se llama amortizar el anticipo. ¿Sí? Ok, no hay anticipos, entonces los ingresos acumulados pues, van a ser igual a las estimaciones más el anticipo. Ya no tenemos anticipos. 765,000 pesos. Bueno, pero también tienes que gastar, ¿no? O sea, sí te faltó el mes pasado 500. Ahora vamos a ver cuánto te falta. En el tercer mes tienes que avanzar el 20% del costo directo. Ahí está. Es un gasto de 2,602,000. Ah, bueno. Y del costo directo, pues igual, ¿no? Tienes que avanzar el 20% del indirecto. Ahí está. 462,000, ¿no? Sumamos el costo directo más el indirecto y nos da un importe de 3 millones. Aquí tenemos un gasto de 3 millones. Ajá. Voy a copiar esta fórmula. 3 millones. Entonces tenemos el ingreso de 765,000, es positivo. Es dinero que entró a la obra. Más esto de acá. 597,000 y menos el gasto de este mes. Entonces, aquí me faltan 2 millones para seguir avanzando en la obra, muchachos. 2,896,000 pesos. Sigue estando negativo, pues me sigue faltando dinero. Ya se me acabó el anticipo desde el mes pasado y lo que me pagaron, pues no me alcanzó. Pero les reitero, tampoco puedo ponerle que va a avanzar el 30% porque no es cierto. No va a avanzar el 30%. Eso es, o sea, no pasa, nunca pasa. ¿Vale? Entonces aquí pues también voy a aplicarle, entonces igual a los 2 millones por la tasa de interés. 21,000 pesos de interés. ¿Vale? Y aquí es el acumulado, ¿no? Aquí será este, pero acá ya tengo este de aquí. Igual al pasado más el nuevo de este mes. ¿Vale? Ok, tengo 26,000, llevo 26,000 pesos de interés por los 2 meses. ¿Hasta aquí hay alguna duda? ¿Dudas? Voy a hacer el siguiente y de tarea a ustedes se les va a quedar lo demás, ¿sale? Entonces, mande, Karen. ¿Este de aquí? Ah, pues aquí son los intereses. O sea, aquí me faltaron, en el segundo mes me falta, bueno, requiero de 597,000 pesos para seguir cumpliendo con el programa de obra, o sea, seguir avanzando. Entonces, aquí yo ya tengo mi tasa de interés por 41 días. ¿Cómo la calculé? Ah, pues este 6,73 lo dividí entre 365 días. Aquí está, ¿no? Sumé primero la tasa de interés interbancaria y los puntos del banco. Yo no estoy considerando puntos de banco, pero lo decide pues el contratista, ¿no? Si quiere considerarlo, puede considerar. O sea, el contratista es el que hace la propuesta, ¿sí? Entonces, entre 365 me dio una tasa diaria de 0,0185%, pero yo nada más voy a cobrar los intereses por los 41 días que marca la ley o el reglamento de la Ley de Obras Públicas, que es el periodo el cual se va a tardar la dependencia en pagar mi estimación o la estimación del contratista. Entonces, lo que hago es multiplicar 41 días por la tasa de interés diaria y me da 0,76. Entonces, esta es una tasa de interés 0,7565, ¿no? Entonces, en el primer mes yo necesito pedir prestado o aportar del capital propio de terceros 597,000. Entonces, la dependencia me va a pagar interés por esos 597,000. ¿Qué interés? Ah, pues de acuerdo a la tasa de interés actual, que es la que vimos aquí en la página del Banxico, es un 0,7565, ni siquiera es el 1%, muchachos.
lo multiplico por los 597,000 y me da 4,000 pesos de interés. Pues estos 4,000 pesos son los intereses que está obligado a pagarme la dependencia. Bueno, que está obligada al contratista a pagarle la dependencia. ¿Sí, Ana? ¿Karen? Y en el segundo periodo, pues obviamente que ya es más porque son 2 millones lo que necesita para seguir cumpliendo con el programa de obra. Entonces aquí ya tiene 21,000 pesos de interés que la dependencia está obligada a pagárselo al contratista. Entonces sumo ya en total llevo 26,000 pesos de interés. ¿Quién lo va a pagar? El contratista, no, la dependencia, muchachos. La dependencia. Estamos calculando el costo financiero para la dependencia, porque si el contratista va a invertir de su dinero para avanzar con la obra, entonces la dependencia está obligada a pagarle un interés. Es bajo, claro que es bajo, pero bueno. ¿Sí? ¿Alguna otra duda? ¿No? Entonces voy a ir con el cuarto mes, ¿no? Entonces en el cuarto mes ya me van a pagar lo del segundo mes, o sea, lo de abril. ¿Sí? Entonces en abril avancé, en el segundo mes avancé el 10%. Multiplico el 10% por el precio de venta y me va a dar 1,702,000. Ah, bueno, pero tienes que amortizar el anticipo, entonces va a ser igual al 10% del importe de la estimación. Ahí está, ¿no? Es negativo, ¿no? ¿Por qué? Porque se lo va a restar. ¿Ok? Entonces, sumo. Tiene un pago de 1,531,000, ¿no? Entonces, compro la fórmula anterior y va bueno. Aquí yo tengo un pago, bueno, el contratista tiene un pago de 1,500,000. Ah, pero vas a tener que seguir gastando, ¿no? ¿Por qué? Porque en el cuarto mes tienes que seguir avanzando. ¿Cuánto vas a avanzar en el cuarto mes? De acuerdo al programa vas a avanzar el 30% del costo directo. Ahí está, 3 millones de gasto por materiales, manos de obra y maquinaria. Y del costo indirecto, pues vas a el 30% de tu costo indirecto. Ya, 690,000. La sumatoria pues, sería 4,598,000 por gastos, por egresos. 4,598,000. Y nada más te pagaron 1,531,000. Entonces voy a meter aquí, este de aquí, más los ingresos, porque son positivos, y menos los egresos, que son 4 millones. Aquí necesito 5,963,000. Me sigue faltando dinero, muchachos. Igual le aplico el costo financiero. Es este aquí, 5 millones por la tasa de interés. Me da 45,000 pesos de interés y llevo de acumulado el anterior más este que estoy calculando, 71,000 pesos de interés. ¿Ok? ¿Sí o no? No les compartí sí les compartí el enlace, ¿verdad? Sí. ¿Hasta aquí tiene alguna duda, muchachos? ¿No? Y alguien, no, Ana, entonces aquí ustedes van a calcular los que faltan. El mes 5, el mes 6 y el mes 7. ¿Ok? ¿Por qué si la obra dura 7 meses, por qué tengo 2 meses más? ¿Por qué tengo en mi formatito 2 meses más? Por prevención, no. ¿Cuándo acaba la obra? La obra acaba en el mes 7. ¿Por qué? ¿Por qué tengo 2 meses más para mi cálculo? ¿Quién me dice? ¿Por qué tengo 2 meses más?
por si se alarga la hora. No, acuérdate que aquí solamente estoy tomando en consideración ingresos y egresos. Entonces, mi obra termina aquí en el mes 7, pero ¿cómo son los pagos? O sea, lo de marzo me lo pagaron hasta mayo. Lo de abril me lo pagan hasta junio. ¿Cuándo les van a pagar? Si fuera junio, julio, agosto, septiembre. ¿Cuándo les pagan lo de septiembre? En octubre, En octubre. Entonces, por eso estoy poniendo, aquí sea el mes de octubre. Y lo del mes de octubre, es marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre. Entonces, ¿cuándo les pagan lo de septiembre? Pues hasta noviembre, muchachos. Entonces, por eso tienen estos 2 meses. ¿Por qué? Pues porque los pagos van a ser hasta acá. Aquí apenas me pagaron el mes 1 y el mes 2, el mes 3, el mes 4, el mes 5 y el mes 6 y el mes 7. ¿Sí? Por eso tengo 2 meses más, porque los pagos van a ser hasta el noveno mes. Aunque la obra se acabe aquí, me van a pagar en el mes 8 lo del mes 6 y en el mes 9 lo ejecutado, la obra ejecutada en el mes 7. ¿Ok? ¿Dudas? ¿No? Entonces de tarea ustedes van a calcular todo aquí. Aquí sigue estando en rojo esto, ¿no? Entonces en el mes 5, a ver si ya cambia a positivo, mes 6, o hasta qué mes cambia. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa si nosotros, bueno, es que las bases decía que te iban a dar el 20% de anticipo? Mira, si le cambio al 20%, voy a tener más dinero, ¿no? Y aquí ustedes se dan cuenta, en el segundo mes no necesito todavía dinero, hasta el tercero, y es menor es menor el gasto financiero. Obviamente, sí cambia. ¿Sí? ¿Y qué pasa si me dan de anticipo el 30%? Ah, pues mejor, ¿no? Voy a llegar al tercer mes y aquí sigue dando positivo. Hasta el cuarto mes ya me da negativo. ¿Sí? Y es más reducido los gastos financieros, ¿no? Aquí porque está considerando positivos y negativos. Pero tengo un gasto de 23,000 pesos. ¿Vale? ¿Y qué pasa si tengo 0 de anticipo? 0% de anticipo. Pues desde el primer mes, mira, aquí ya me dio negativo, ¿ya vieron? Desde el primer mes voy a necesitar invertir porque no tengo anticipo. Pero la dependencia está obligada a pagarles intereses bajos, pero desde el primer mes aquí la contratista tiene que invertir dinero. Por eso, quien quiera entrar a las obras con dependencias, pues debe de tener dinero, muchachos. ¿Por qué? Porque va a tener que empezar a invertir desde aquí, ¿no? 700,000 pesos. Luego 2 millones y luego 4 millones. Luego 4 millones, 3 millones, 1 millón y 700. Si no dan anticipo. Si dan el 10, ya, no sale como habíamos visto. ¿Dudas? Profesor, el documento tiene sexo denegado. No pueden entrar. Ahí está. Ya pueden entrar. ¿Ok? Entonces, de tarea queda esto y ya el próximo miércoles ya hacemos el cálculo del costo financiero. O sea, calculan los otros meses y ya el miércoles les explico cómo calcular acá. ¿Vale? ¿Vale, muchachos? ¿Dudas? ¿No hay dudas?
Espero que hayan puesto atención, muchachos. Entonces, de tarea les queden 5, 6, 7, 8 y 9. ¿Sale? Estamos a 17, no, estamos a 18, ¿no? A 18. Este es marzo. Creo que ya ni he pasado lista, ¿verdad, muchachos? Hoy, con su aplicación. O Pero- A ver, voy a pasar lista hoy, muchachos. Somos ya ni paso lista, creo. Ocultar, ocultar. Está Acevedo Castillo Cintia. Presente, profesora. Buenos días. Buenos días, Cintia. Rosa María. Presente. Carlos Alberto. Presente. José Luis. Presente. Gloria Anel.